Hola, hola, niñas y niños del quinto grado. Día 3 de la semana 36. Área de comunicación. Título de nuestra actividad. Elaboramos el panel sobre manifestaciones artísticas y deportivas en el marco del Bicentenario, parte 1. Nuestras metas para el día de hoy. Planificar y organizar las ideas de cómo presentar en el panel, en el que se incluye tu conocimiento sobre el sentido del Bicentenario, tus sentimientos por ser parte de un país democrático y las manifestaciones artísticas, literarias y deportivas referentes a ello que has seleccionado en esta experiencia de aprendizaje. Experiencia de aprendizaje que compone las 2 semanas, 35 y 36, y se titula El Perú en las artes, la literatura y el deporte en el marco del Bicentenario. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Ya sabemos entonces, en estas 2 semanas realizaste actividades de aprendizaje para responder al reto cómo las artes, la literatura y los logros de nuestros diferentes deportistas nos pueden contar lo que se ha vivido en nuestro país a lo largo de sus 200 años de vida independiente. Este es un gran reto que tienes por cumplir en esta semana. Para ello, profundizaste y explicaste el sentido del Bicentenario y el significado de ser parte de un país democrático. También conociste y realizaste algunas manifestaciones artísticas, literarias y deportivas representativas en estos 2 siglos y diseñaste la superficie del panel donde presentarás todo lo aprendido en esta experiencia de aprendizaje. ¿Y qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Primero, mencionar el propósito de escritura. ¿Para qué vas a escribir? Precisar a quiénes está dirigido el panel, los destinatarios. Utilizar un lenguaje adecuado al propósito del texto. Mencionar cómo difundirás tu panel. También representar o presentar el título del panel que se vincula con el propósito del mismo, un título adecuado. También tenemos que identificar los productos que utilizarás en el panel. Mencionar el tratamiento que le darán a la información que irá en el panel y señalar las secciones del panel que se relacionan con el contenido. Bien, ahora sí, vamos a comenzar. Seguro ya construiste la superficie de tu panel donde presentarás los productos elaborados en esta experiencia de aprendizaje. Para utilizarlo, debemos tener claridad sobre qué es un panel y qué contiene. Vamos a ver el siguiente esquema. Aquí nuestra compañera nos va a explicar. Nos dice que panel es una exposición con temática variada que se realiza sobre una superficie usando imágenes y textos breves. Eso es lo que significa un panel. ¿Qué contiene? Presenta título, secciones e imágenes. Básicamente esto es lo que constituye un panel. Recordemos entonces que los textos expositivos son aquellos que expresan conceptos o hechos de manera objetiva. No necesariamente presenta opiniones, puesto que tiene como propósito brindar información sobre un tema. Por eso, en el panel se presentan hechos, definiciones, ejemplos en esquemas, párrafos, dibujos. Por ser un texto dirigido a una colectividad, se emplea un lenguaje formal, sencillo y claro. Eso es lo que tenemos como información entonces sobre lo que son los textos expositivos y básicamente un panel. La planificación. Según lo anterior, planifiquemos y organicemos la información que colocaremos en el panel. Aquí tenemos un ejemplo entonces lo que vas a realizar en tu cuaderno o en hojas de reuso. Básicamente vamos a plantearnos preguntas como las que tenemos. Primero, ¿para qué harás el panel? Estamos planificando. ¿Para qué harás este panel?
¿A quiénes está dirigido? Tienes que ver tus destinatarios. ¿Cómo será el lenguaje que emplearás? El lenguaje que emplearás. Tienes que tener cuidado porque se dirige a un público general. ¿Cuál es el título del panel? Un título llamativo que tenga que ver con el propósito y cómo harás para difundirlo, cómo lo vas a publicar para que tus destinatarios se enteren de tu panel. Te deseamos un buen trabajo y sabemos que lo vas a lograr. Ahora ten a la mano tu portafolio y el panel en el que piensas colocar los productos que has realizado en estas 2 semanas. Recuerda que debes seleccionar esos productos y el panel, por lo pronto la superficie, ya la hemos elaborado en la actividad anterior. Entonces ahora vamos a organizarnos. Es posible que el panel que has construido, la superficie, se parezca a uno de estos. Obsérvalo y piensa dónde colocarás el título, qué productos de esta experiencia de aprendizaje quieres presentar, cuántas secciones alcanzan y dónde las ubicarás. Aquí tenemos entonces los ejemplos que vimos en la actividad anterior con lo que trabajaron nuestras compañeros Ariana, Bianca, también Jorge. Y sobre ello, sobre estas ideas que nos han presentado estos compañeros, vamos a trabajar nosotros también nuestro panel. Selecciona de tu portafolio los productos que has elaborado en estas 2 semanas. Ten en cuenta que después de esta actividad realizarás una de activarte y construirás un nuevo producto que posiblemente quieras colocar en tu panel. La actividad de activarte la voy a dejar como un enlace en la descripción de este video. Entonces tú tienes para elegir estos diseños o de repente tú ya tienes elaborado alguno otro de manera original. Ahora vamos a observar y apreciar tus productos de estas 2 semanas y seleccionas aquellos que consideras importantes y quieres colocar en tu panel. Es posible que algunos de los productos que has elegido tengan mucha información y debes darle algún tratamiento. Debes revisar qué información tiene, de repente hacer algún resumen, quitar algunos elementos que ya no son necesarios y elegir lo que para ti sea más importante. En una hoja aparte, ¿qué puedes hacer? Puedes resumir el texto, quedarte con la parte que consideras más importante, presentar la información en un esquema, colocar ideas en tiras de papel. Estas son sugerencias que te estamos dando para que tú puedas elaborar tu panel con la información que sea la más apropiada. Entonces, te preguntamos, ¿has pensado en qué tipo de papel o qué diseño tendrá el que usarás para trabajar el contenido del panel? ¿Qué tipo de papel has pensado en eso? Estos son detalles que tú tienes que tomar en cuenta para que elabores un buen producto. A continuación, utiliza el siguiente cuadro para organizar el contenido del panel. Cuando completes la columna ¿qué nombre le pondrás a esta sección?, ten en cuenta que pueden ser nombres generales como editorial, arte, literatura, deportes, o más específicos como el Bicentenario, los 200 años de la Independencia, versos de poetas peruanos, etc. Eso ya lo dejamos a tu criterio para que tú veas los nombres de las secciones. Entonces aquí tenemos nuestro organizador del contenido del panel. Título del panel, ya sabes, tiene que tener relación con el propósito. Un título que sea atractivo, llamativo, para que tu audiencia, tus destinatarios tengan interés en buscar la información que allí vas a consignar. Vamos a marcar con una X el producto que utilizarás. Por acá tenemos, si fue seleccionado el producto, qué tratamiento requiere la información, qué nombre le pondrás a esta sección. El producto, explicación del Bicentenario. Tienes que decirnos
qué tratamiento requiere la información y qué nombre le pondrás a esa sección, de qué vas a hablar, qué vas a explicar acerca del Bicentenario. Explicación sobre ser ciudadano de una república democrática. También tienes que decirnos qué tratamiento requiere esta información, si tienes que darle alguna adecuación, algún resumen, aumentar o quitar alguna información que esté de más, y también el nombre que le vas a dar a esta sección, ¿no? Como títulos de cada sección vas a ir anotando en cada uno de estos productos un nombre en especial. Expresiones de amor por nuestro Perú. También es un producto que tú también le tienes que dar un tratamiento, mejorarlo quizás para que sea más vistoso dentro de tu panel, y el nombre especial que le pondrás. Versos o frases de escritores, hemos visto muchos de ellos y tú también tienes ya la idea de cuáles has seleccionado para presentar, y a esa sección le vas a dar un nombre. Dibujos sobre el himno nacional. También tienes que ver sobre qué fondo le vas a poner la letra del himno nacional y el nombre que le vas a dar a esa sección. No necesariamente va a ser el himno nacional, sino tú puedes crearle un nombre especial. Presentación de manifestaciones deportivas del Bicentenario. Hay mucho que ver, que hablar sobre el deporte peruano. Entonces, durante estos 200 años, qué gloria, qué lauros deportivos ha obtenido nuestro país en los diferentes deportes. Hay que tener en cuenta que no solamente en el Perú se practica el fútbol y el voleibol, se practican muchos deportes y últimamente algunos están en auge. Igual, tienes que ver qué información vas a considerar y darle un título a esta sección. La letra de una canción sobre el Bicentenario. Esta actividad la vamos a trabajar, ya lo dije, en Activarte. Igual, ¿qué vas a considerar? Tú tienes que crear alguna canción y luego darle un título especial a esa sección. Entonces, con este organizador nos vamos a apoyar para elaborar nuestro panel. Ten en cuenta también, por supuesto, que hoy vamos a planificar y organizar las ideas. Ten en cuenta que vamos a planificar y organizar las ideas de cómo presentar en el panel tu conocimiento sobre el sentido del Bicentenario, tus sentimientos por ser parte de un país democrático, las manifestaciones artísticas, literarias y deportivas referentes al Bicentenario que has seleccionado en esta experiencia de aprendizaje. Estamos entonces planificando y organizando. De ese modo, poco a poco vamos a tener ya nuestro panel listo para el fin de semana. Hoy toca, reitero, planificar y organizar. Ya tienes todo listo. Revisa lo que has planificado y organizado con esta lista de cotejo y reajusta tu planificación. Puedes hacer un reajuste entonces basándonos en esta lista de cotejo que contiene los criterios de evaluación. Vamos a revisarlos brevemente. ¿Mencionas el propósito de la escritura? ¿Sí o no? ¿Precisas a quiénes está dirigido el panel? ¿Utilizas un lenguaje adecuado al propósito del texto? ¿Mencionas cómo difundirás el panel? ¿Presentas el título del panel que se vincula con el propósito del mismo? ¿Identificas los productos que utilizarás para el panel? ¿Mencionas el tratamiento que le darás a la información que va en el panel? ¿Señalas las secciones del panel que se relacionan con el contenido? Todo esto lo tienes que haber hecho respondiendo a los criterios que hemos presentado al inicio. Si lo has hecho, correcto. Y si no, tienes que hacer algunos reajustes sobre la marcha para poder tener lista tu planificación y organización para continuar con la elaboración de nuestro panel del Bicentenario. Ahora sí, a escribir. Vamos a escribir entonces. Listo.
Ya planificaste y organizaste la información que expondrás en el panel. Ahora estás preparada o preparado para escribir la información a la que vas a darle tratamiento, si es necesario, y escribirás el título del panel y los apartados. Entonces, luego de esta planificación y organización, vamos a escribir nuevamente los textos de los productos, dándole un tratamiento, dándole forma para que se corresponda con el diseño de nuestro panel. Aquí tienes algunas recomendaciones. Asegúrate de que el título esté vinculado a lo que quieres decir sobre el bicentenario de la independencia de nuestro país. Título relacionado con el tema general. Da tratamiento a la información que has elegido y que te parece abundante. Entonces, si es muy abundante la información, tienes que hacer algún resumen. La idea es que en el panel haya información sintetizada, pero también variada. Los nombres de las secciones son visibles y atraen a la lectura. Tienen que ser visibles, nombres llamativos en cuanto a su composición y también a su presentación. Utiliza los recursos que tienes en casa para tu panel. Lo que tengas en casa, los materiales, los recursos, la información que tengas en casa, reitero, te va a servir para elaborar tu panel. No estamos pidiendo que salgas a la calle a comprar algunos productos porque ya sabemos que corremos riesgo. Hay que trabajar en nuestra casa con lo que tenemos a la mano. Y ahora entonces vamos a apoyarnos con nuestra familia en esta parte del trabajo. Reúnete con los miembros de tu familia y muéstrales la planificación que has realizado. Explícales el propósito de la escritura. Pregúntales qué otros detalles agregarían a mi planificación y organización para mejorarla. Pídeles consejo para que te orienten también. Evalúa la pertinencia de la recomendación para mejorar tu planificación. Si lo que te han aconsejado es factible de realizar dentro de lo que estás planificando de tu panel, lo tomarás en cuenta. Y ahora vamos a reflexionar. Y reflexionamos a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí hoy sobre cómo planificar la escritura de un panel? La planificación de la escritura de un panel es un tanto diferente a cuando planificamos otro tipo de textos. ¿Qué dificultades se presentaron? De hecho, si ha habido dificultades, entonces tenemos que mencionarlas y también decir cómo las hemos superado. Finalmente, elabora una lista de acciones que realizarás para garantizar que te vaya mejor en tu siguiente experiencia de planificación. Ya sabes entonces, lo que hagas hoy te va a servir para futuras actividades. Y justamente aquí te hacemos recordar que debes organizar la planificación de tu texto en tu portafolio. Te servirá para el proceso de escritura. Y hasta aquí estamos llegando con nuestra actividad de hoy. Día 3, semana 36, área de comunicación. Elaboramos el panel sobre manifestaciones artísticas y deportivas en el marco del Bicentenario, parte número 1. Gracias, muchas gracias por tu atención. Estuvo contigo el profesor José Carlos, quien como siempre se despide. Hasta la próxima.